Saludos a todos y todas los que estáis escudriñando la piedra y bienvenidos a otra entrega del Palantir para comentar las últimas fax y erratas que se han publicado en julio. Tema extraño. Como extraño se estaba empezando a volver que grabáramos, Mario. Me alegro mucho de escucharte otra vez porque había pasado un tiempo, la vida, pero aquí estamos de nuevo. Hola Enrique, hola a todos y qué gusto volver a oírte a ti en concreto y a los demás que nos escuchéis en general porque ya se echaba de menos estos ratitos, sinceramente. Y Games Workshop ha tenido a bien sorprendernos con un regalo estivo en el que han dicho, creo que ahora, sin que nadie nos pregunte ni nos lo pida, vamos a hacer las packs que quizá en febrero ya podían haber estado, ¿no? Es un poco extraño porque llevábamos unos cuantos años acostumbrados a una dinámica de febrero, agosto, febrero, agosto, febrero, agosto. Y sin embargo han venido ahora a primeros de julio. Yo no sé si es que ellos eran tan sumamente conscientes de que el juego necesitaba parches urgentes que han venido, que han dicho, mira, lo adelantamos porque esto no puede esperar más. Además es que ni siquiera está como catalogado lo típico que hacían packs de febrero, packs de agosto. Simplemente ponen GameFAQs y Signed Notes. O sea, le han preguntado y yo creo que han encontrado bastantes cosas que por lo que sea supuraban y han dicho, vamos a ponerle un tapón a esto porque una de dos, o nos están masacrando en redes o realmente están viendo que la dinámica de los torneos a raíz de que cada vez pasa más tiempo en esta versión tienen información más sólida y más relevante a fin de tomar decisiones y hacer cambios, ¿no? A nivel de juego. Además, me gustaría mucho señalar que han cambiado numeritos, que es una cosa que no hacían tanto y que empezamos a ver cada vez más, entenderme numeritos como cosas de un perfil, atributos concretos de miniaturas y coste en puntos, que históricamente, antes de este último tiempo, solo había habido el de la balista enana, si recuerdas. Sí, Workshop tradicionalmente se ha resistido en este juego a hacer cambios en los puntos. Es como que no quería y entiendo por qué, porque es complicado a veces cuadrar estas cosas, pero me parece que con el actual sistema de listas no le está quedando más remedio. Antes optaba por otro tipo de situaciones, como bajar el rango a los héroes o impedirles que hagan esto, o obligarles a que hagan lo otro. Ahora mismo, con el actual sistema que tenemos, como digo, creo que lo más práctico directamente es ir a por los puntos. Y en ese sentido tengo que decir, Mario, ahora entraremos a valorar las que más nos hayan llamado la atención y a dar alguna opinión al respecto, porque ya hay compañeros que han informado largo y tendido sobre esto y no quisiéramos ser reiterativos, pero sí que opino de forma previa que a mí me han gustado bastante. O sea, creo que se han dado cuenta de dónde había problemas y han entrado a solucionarlos. O sea, estas las veo quizá las de más calado de la edición, teniendo en cuenta incluso que en febrero rompieron, por así decir, el dominio de alguna lista que otra. Pero estas me parecen las que son las que tienen más chiche, hablando mal y pronto. Las últimas que vimos diríamos que podrían haber sido de balance y estas creo que han sido mucho más entrar en materia y las otras sí que me parecían no estéticas para nada, creo que era un análisis previo bastante bueno a nivel de qué cosas cambiar y el impacto que tenían ciertas miniaturas en ciertas listas, pero aquí creo que atacamos mucho más aspectos problemáticos de perfiles muy concretos y también de algunas dinámicas que no acaban de estar claras y creo que está bien que las clarifiquen, pero sobre todo veo esto, ¿no? Como una necesidad imperiosa de decir, ok, hay este tipo de perfil y este tipo de habilidad que está causando problemas o que la vemos predominante en las mesas de juego y lo queremos cambiar. Lo cual lo encuentro a todas luces pues muy positivo. Por cierto, dato curioso, cuando vi las facts, el enlace, salía la imagen de Boromir y tuve esperanzas de que fuese un poquito mejor, le cambiara algo positivo, porque creo que no acaba de destacar tanto en esta versión. Corte A, decepción, porque fue como, ¿pueden los estandartes pasarse MMM? Dije, me has puesto el Boromir para hacerme clickbait. Con permiso tuyo, ¿qué Boromir? Porque cuando he jugado Breaking of the Fellowship con el Boromir de la compañía, es un psicópata asesino con un hobbit cerca. O sea, no sé, te refieres al de la Torre Blanca, supongo, ¿no? Sí, sí, la Torre Blanca, básicamente en reclamación de Osgiliath, porque creo que en la de Minas Tirith encaja de una forma distinta a todo tipo de rol, pero creo que ese, que lo he utilizado un par de veces, se queda un poquito atrás en cuanto a lo que espero de él, pese a ser muy bueno, pero no tiene la misma influencia. Pero bueno, que al final
comentario gracioso, digamos, era el hecho de que luego lo redujeron a una simple mecánica del paso de estandartes cuando mueren y demás. Y era como, no, pensé que tendría calada. Y en fin, bueno, oye, de vez en cuando un clickbait nos tienen que meter. Si no, es la sal de internet, tío, los clickbaits. Bueno, hemos Pues, decidido antes de. Dime. no digo, podías haberme puesto Wild Here. Yo, lo que pasa es que creo que lo utilizaron literalmente en las últimas facts, ¿no? Sí, No creo que era la imagen de las últimas facts. me quiere sonar que sí, me quiere sonar que sí. Y me parece que han querido suavizar un poco el golpe, del que ahora hablaremos, para no hacerlo tan explícito. Hablando de. Hemos decidido antes de grabar, vamos a organizarnos de la siguiente forma, ¿vale? Brevemente vamos a comentar por orden. Primero, los comentarios de los ejércitos del Señor de los Anillos, luego los del Hobbit, luego los de los ejércitos de la Tierra Media, que ya sabéis que es poti poti. Después del Match Play, que alguna cosa se puede comentar, y del libro de reglas, el manual, que tiene alguna cosita también bastante interesante. Así que si te parece, Mario, empezamos por las faxi erratas del Señor de los Anillos. Me parece estupendo. No sé si quieres que vayamos de una en una. Yo quizá iría por las más flagrantes primero y alguna que nos haya llamado la atención y mínimo breve repaso, si te parece. Dispara. Literalmente dispara porque voy al de Legolas, que han dicho, creo que Legolas causa algún que otro problema. Ya no por el hecho de que, sinceramente, en esta edición me parece un perfil ya no relevante, sino extremadamente predominante. Está en muchas de las mejores listas del juego. Y aparte todo lo que le han cambiado es a mejor. Entonces creo que Legolas es probablemente el perfil que ha salido más beneficiado en esta edición y se nota porque siempre hay facts o comentarios al respecto y hay grupos en los que corren ríos de tinta digital para saber cómo funciona o simplemente para odiarlo. Entonces aquí lo que la especificación que nos hacen es hacer cambiar parte de la regla especial, obviamente la de Deadly Shot, y nos dice que Legolas puede seguir haciendo lo mismo. Pues nos dice Legolas may still make sure that whilst he's engaged in combat if there is no other friendly models engaged in the same combat. Lo que básicamente viene a ser que si estás con más aliados dentro del mismo combate, no te deja hacer los 3 tiros al objetivo. Con lo cual ya no existe esto de vale, todo el mundo carga al Balrog y Legolas también, pero además te pego 3 tiros. Lo cual creo que tiene bastante sentido a nivel de que quizá era un poco too much. Quiero decir, si todos estemos rodeados y hay un pobre orco que encima no le puedas disparar. Pero creo que también sigue dejando la opción, ¿no? Porque si no recuerdo mal, no están engaged en combat cuando tienes un lancero. Con lo cual podrías seguir poniéndolo en tu falange, cargar, tener un lancero o 2 detrás y un estandarte y seguir haciendo sus cosas de Legolas. Pero en ciertos combates en los que sean, bueno, pues básicamente contra varios enemigos y haya varios aliados, no puedas adicionalmente pegar los 3 tiros. Por lo demás está básicamente igual, pero bueno, circunstancialmente pierde algo de potencial este Legolas sin que haya visto su coste en puntos impactado de ninguna manera. Últimamente es bastante pedir, por lo que parece. A mí lo que me resulta de esto, Mario, fíjate, hace una semana, creo, más o menos, jugué contra nuestro amigo Gerard con su lista de retorno del rey y llevaba precisamente Legolas. Y yo lo primero que pensé en esto es que efectivamente no impacta tanto en el perfil, nunca mejor dicho, pero algo sí, porque Legolas es un perfil que por lo general no quieres que esté solo en combate cuerpo a cuerpo. Es muy frágil y cuando pierde combate sufre. De hecho, lo acabé matando en cuerpo a cuerpo pues creo que fue con un par de orcos, la verdad. No, perdón, con un par de enanos. ¿Sabes? Que yo estaba jugando Cazatún yo. Y lo maté. Entonces es un perfil que no quieres que esté solo por lo general cuando se llega al cuerpo a cuerpo. Así que esto me parece una buena limitación y creo que será bastante relevante. Creo que se darán situaciones en las que el jugador que controla Legolas tendrá que elegir entre si quiere disparar o quiere vivir. Y esto es una buena decisión de diseño, la verdad. A mí me lo parece. Sí, sobre todo porque te hace elegir entre meterlo en combate a raíz de que pueda morir o simplemente hacer solo el disparo único, sobre todo cuando ya estamos como muy entrado en batería, que ya suelen haber menos objetivos viables de disparo. Así que bueno, bien, este cambio me parece adecuado, creo que no impacta nada a nivel de lore y demás, creo que simplemente es un rebalanceo de algún aspecto de Legolas que a todas luces está muy fuerte, así que rebajarle un poquito no está de más. Y te he dejado el plato fuerte, la patata caliente, digamos, ¿no? De estas facts.
Seguro, yo quería dejártela a ti, pero si me haces el honor, podemos hablar de pájaros, porque creo que sí ha habido. Claro, es que creo que sí ha habido perjudicados en estas facs han sido los pájaros, en plural, ¿eh? Porque todo lo que tenga alas, de un modo u otro, ha salido perdiendo. Y empezamos por pájaros grandes. Este quizás ha sido lo más llamativo, pero no por ello menos esperado. Ojo, porque todos sabíamos que de un modo u otro algo de esto iba a pasar. Yo no sabía si era un coste en puntos. Yo no sabía si era en configuración de lista. No sabía en qué, pero de un modo u otro, Men of the West le tocaba pringar. Ya en febrero, los que nos vimos afectados por el balanceo de la lista del Balrog, ya dijimos, poned vuestras barbas a remojar porque estáis a punto de sufrir lo mismo, porque mira, lo de Men of the West era un canteo, ya no se podía aguantar más, era una lista claramente infumable. Se estaba viendo en todas las estadísticas de torneos, tanto nacionales como internacionales, y la verdad que no se podía sostener más. Entonces lo que encontramos es que Whitehead ahora cuesta 200 puntitos más, o sea, 200 puntitos, perdón, ojalá fueran 200 puntitos más. No, son 50 puntos más de lo que costaba, que eran 150. Incluso Workshop reconoce que demasiado barato para todo lo que hacía, que esto realmente era un tema. Así que ahora son 200 puntos en todas las listas en las que está. Y hay algunas en las que impactará más que otras, ¿no, Mario? Claro, al final, corrígeme si me equivoco, al final en las que más impacto va a tener va a ser en Men of the West, por lo que sea, en Five Armies, por supuesto, y diría que las que va a tener un impacto mediano o más reducido va a ser en la propia lista de águilas que ella misma comanda, puesto que al final se perderá una miniatura. Es cierto que es importante porque no tenemos muchas, pero no es tan relevante. Después impacta más o menos igual en la de Radagast Alliance, y sinceramente creo que en la que le da más igual es... creo que me estoy dejando alguna. Pero básicamente creo que es para evitar la predominancia que tiene este perfil, que entraba demasiado bien en estas dos listas principalmente, que eran Men of the West y Five Armies, en las que añadirla prácticamente no quitaba nada y tenías toda tu lista completa perfectamente bien estructurada y un pollo que hacía absolutamente todo. Porque creo que una de las grandes problemáticas que tiene Whitehill, bajo mi punto de vista, y que siempre argumentaba que un mínimo tendría que costar como Bárbol, siendo todas luces comparativamente peor, porque peor Bárbol, entenderme, porque Whitehill tiene muchísimas cosas muy buenas, es que incluso el atributo nuevo de inteligencia es extremadamente alto. Vale que sea Lore Accurate, pero que tendría que haber venido con una subida en coste de puntos, puesto que al final todo lo que hace lo hace bien. Tiene Dominant, tiene un valor alto, con lo cual cuando se desmoraliza pues le da igual, tiene un valor alto, tiene inteligencia alta, tiene combate alto, tiene un ataque extra además que le dieron en esta edición, tiene 3 poderes, tiene 3 destinos, tiene 3 voluntades, quiero decir, creo que tiene muchísimas cosas positivas y prácticamente ninguna negativa, ¿no? Al final no tiene casi nada que sea una contra, como puede tener Bárbol, que al final, pues obviamente está pegado al suelo, no vuela y mueve pues mucho menos en comparación. Entonces su impacto está mucho más reducido a pesar de que su coste sea igual. Ese es el problema, que no tenía contrapesos, que no tenía contramedidas, y como te digo, hubo un reinado del terror de Men of the West en los torneos. Ya veíamos a muchos compañeros que venían con esta lista de eventos un poco como aguafiestas, en plan de otra vez lo mismo. Yo entiendo que tenía que ser muy divertida, tengo cero dudas de que lo era, o sea, cero, de que tenía que serlo. Pero es verdad que algo había que hacer ahí porque no era normal lo de esta lista. Mi pregunta es, Mario, si impactará tanto realmente en el meta, si podemos decir que con esto el reinado del terror de Men of the West ha terminado. Yo sé que, o sea, no lo sé porque obviamente no he tenido tiempo de jugarlo todavía, pero intuyo que en Five Armies los jugadores se van a tener que hacer un pensamiento de más antes de incluirla. En Men of the West, el otro día lo comentaba Illo, por ejemplo, ahí en WhatsApp decía, son 5 Minactilis menos. ¿Se reduce solo a eso? Claro, es que es un tema, Sí que merece la pena. Ayer estuve estudiando justo estas dos listas porque es un tema que me interesaba y me impactaba más directamente. Sinceramente, no lloriqueo, no me parece que esté mal. Lo que pasa es que, de hecho, Men of the West me gustaba más la versión inicial que yo hacía, que era con los héroes principales y todo, y tropa a pie. Pero es verdad que Whitehill al final era como un delito no incluirla. Total, el impacto que he visto que tiene Men of the West es que al final esos 50 puntos los tienes que quitar de algún sitio. A nivel de miniaturas, creo que quitar 5 Minas Tirith no es baladí, porque al final estás pasando de tener 30 y pocas miniaturas a tener menos de 30, porque llegabas a 28
según los cálculos que hice. Otra opción es quitar todos los arqueros y algún Minas Tirith y pierdes todo ese número, pero además pierdes todo el disparo a excepción de Legolas. La otra opción, que creo que es una de las más viables, es quitar Legolas y cambiarlo por un capitán de Minas Tirith, con lo cual tendrías esa diferencia de puntos, pero perderías ese componente buenísimo, que es el disparo y la versatilidad que te da Legolas en pos de mantener el mismo poder destructivo. Y la otra opción es quitar el estandarte, pero cual ya estás renunciando a varios puntos, sobre todo dependiendo del escenario en el que estemos jugando. Y tendrías la misma contra que tenía la lista del Balrog o tiene la del Salones de Thranduil actualmente, que es en los escenarios que esto cuenta 2 puntos, tendrías 2 y 2 y empezarías con un 4-0 en contra. Pero sería la forma de que no impactara tanto en tus números. Y en respecto a Five Armies, creo que lo que puede empezar a habilitar es el hecho de que no tengas la tríada perfecta, que eran Legolas, Thorin y además Whitehill, que uno de estos héroes tenga que cambiarse por uno de menor calado, o incluso empezar a optar por variables en las que se incluyan humanos con tal de dejar un número de miniaturas tal que el impacto sea mayor, pero que esté distribuido en perfiles de no tanta calidad como son los enanos de Iron Hills y los elfos, con tal de mantener el número y el potencial ofensivo. Con lo cual, a todas luces me parece positivo porque, ya digo, creo que tal y como estaba en Men of the West tenía un mal equilibrio en el que tenías todo por un par de miniaturas menos, que era fácil solventarlo, sobre todo con un par de cargas exitosas de Whitehill, y además Whitehill, con todo lo que aportaba y con lo extremadamente buena que es en escenarios sobre todo de objetivos y de controlar zonas. Aún tenemos que ver el impacto que tiene esto realmente en las mesas. Yo estoy deseando verlo, personalmente. Igual que cuando metieron el corte importante en profundidades de Moria, se ha reducido drásticamente el número de Balrogs en torneos. ¿Volverán con los últimos cambios? Ya lo veremos. Tengo ganas de ver un poco por dónde van los tiros por ahí. Pero como te decía, Mario, no ha sido el único ave perjudicada en esta remesa de comentarios de diseñadores. Y es que el Crebain, y este me parece también muy llamativo, el Crebain ha bajado su defensa a 2 y sus heridas a 3. Un cambio que se pedía a gritos, pero desde hace casi un año. Sí, a ver, creo que los Crebain tenían que pasar un filtro de regularlos. Bien sea, una de mis opciones quizá favoritas es limitar el número, por ejemplo, a nivel de Warband, es decir, X Warbands, X número de Crebains máximo y que pueda ir tipo un Crebain por Warband, podría ser una opción. Que yo planteaba a nivel de no cambiarle el perfil, porque a nivel de números mentalmente creo que es más difícil balancear. La otra opción era esto, que los hicieras mucho más matables, y creo que uno de los puntos clave es reducir el número de heridas de 3 a 4. Porque lo que habilita es que haya héroes potentes que en un turno al menos se limpien uno. Esto es lo que solía ser muy problemático, porque muchos héroes literalmente los estampabas con un Crebain y sabías a ciencia cierta que mínimo un turno extra te aguantaban. Creo que eso a día de hoy no, sobre todo el hecho de bajar la defensa, que además influye a la hora de dispararles. Porque si no recuerdo mal, estos son los que les impactas a 6, pero claro, al herirles a 4 les haces mucho más daño. Estoy hablando del arco, realmente con todos los arcos, ¿no? Porque mínimo tienen fuerza 2. Entonces haces mucho más fácil matarlos, y ya el hecho de abusar de que tener tipo 12 no hace que te haga una muralla de carne tal que parece que tengas en lugar de 50 minis 180. Porque a veces era un poco engorroso a nivel de que no acababan de morirse y seguían siendo igual de efectivas con una herida. Entonces creo que esto va a impactar mucho o sustancialmente la forma en la que desaparezcan de la partida y haga más fácil, ¿no? Pues el atravesar ese muro que te plantaba el otro si quería. Este me parece, como dices, un cambio obligado. Era una reclamación de la comunidad desde hacía tiempo. Yo que ahora me estoy pintando usurpadores de Edoras. Bueno, pues una vez más Workshop viene a perseguirme. Pero me parece un cambio más que justo. Sinceramente, el tema del Crebain era un perfil excesivamente problemático. En todos los sentidos, por esto que dices, es que no tenía sentido que una bandada de pájaros bloqueara héroes de esta forma, bloqueara miniaturas de esta forma tan molesta, porque es que al final eran increíblemente molestos, tenías que invertir varios turnos para matarlos, demasiada atención por una bandada de pájaros. Así que creo que está bien, veremos a ver cómo impacta. ¿Puede ser, Mario, que tenga el Crebain ahora la defensa más baja de todo el juego? No sé si hay algún otro perfil con defensa 2, ¿no? ¿O sí?
Hostia, es una muy buena pregunta. Se me ocurren muchos de Defensa 3, como los Hobbits, Galadriel y demás, pero Claro. Defensa 2 diría. Creo que es la única miniatura, si alguien se acuerda que nos lo diga, pero creo que es la única miniatura que tiene Defensa 2 ahora mismo. Tema interesante, la verdad, pero bueno, Diría que tiene añado sentido. porque, como disparo mucho con arcos humanos, nunca he ido a cuatros. Claro. Nunca. En ninguna circunstancia. Entonces creo que no había ningún otro. Tiene sentido, es que son cuervos, tío, son gorriones, entonces es que tiene sentido que tengan Defensa 2. Es lógico. Vale, por aquí en esta estamos más que de acuerdo y creo que es un trabajo bien hecho. ¿Qué más quieres comentar del Señor de los Anillos, Mario? Que hay aquí, queda todavía aquí algo de carne que decir. Pues mira, esto sí que es 100% marketing y ventas. Me hago un grupo de mando de los Hill Tradesmen, pues obviamente lo que añado en miniatura tendré que añadirlo en perfil. Entonces han añadido la opción de banner con Light Shield y Warhorn y Light Shield para los Hill Tradesmen, perdón, que es las nuevas miniaturas que van a sacar, que van a salir barra sacar. Puesto que las de Rohan obviamente ya existían. Y luego esta, si quieres, te la dejo a ti, que lo tires más por la mano, pero la inclusión de orcos en los ejércitos de orcos. Gracias. Sí, o sea, gracias por nada. Me gusta mucho esta modificación y al mismo tiempo entra en mi categoría de has arreglado algo que tú mismo rompiste sin necesidad. Y ¿Correcto? no, y no será la última vez que hable de esto hoy. O sea, porque luego vamos a comentar otra que va un poco por el mismo sitio. Voy a aprovechar un poco para soltar un poco de bilis, ¿vale, Mario? ¿Me lo permites? Si no hay ningún problema, tiro millas, ¿vale? Pero en diciembre de 2024, Workshop optó por una política de confección de listas. Ya no solo en el sentido de que sean cerradas, sino en lo que se podía incluir y lo que no. Totalmente absurda, que no tenía ningún sentido, que no era sostenible. Con esta cosa de, no, es que vamos a dividir por películas, no, es que vamos a dividir por no sé qué. Esto no tenía ningún sentido. Sigue sin tenerlo. Te pongas como te pongas. Y desde entonces han ido intentando suavizarlo un poco, permitiendo incluir perfiles que no están en las películas, en listas que sí son de las películas, este tipo de cosas. Y es, como digo, arreglar lo que no estaba roto, pero ellos rompieron sin ningún tipo de necesidad. Y esto al menos viene a poner un poco de cordura, porque, por ejemplo, en Army of Gothmog y en Blackgate, ¿vale? Dos listas de diferente popularidad, vamos a decir, de diferente efectividad, solo podías meter orcos de Moranon, igual que en Legiones de Mordor. Y tenía muy poco sentido. O sea, tenías un perfil ahí, el del orco el guerrero orco, que es cierto que es muy barato, que es cierto que ayuda bastante a equilibrar listas, pero que es muy malo también. O sea, los guerreros orcos son malísimos. La gente que esté jugando con Angmar o en Whitehand lo comprobará. Son muy malos. Tampoco te van a cambiar la vida, ¿no? Ahora nos permite en estas tres listas meter guerreros orcos normales y capitanes orcos, me parece también. Entonces, creo que es un acierto. Especialmente en el tema de Blackgate. Ya he hecho algunas configuraciones que tengo ganas de probar, de que ahora realmente puede que le saques partido a una de las reglas especiales de la lista, que es la de superar el número a los rivales en combate cuerpo a cuerpo, y que nos permite llegar a un número de miniaturas más alto. En Ejército de Gothmog veremos a ver qué pasa, porque es una lista que tiene problemas de base. Y creo que el problema de esta edición de esta lista en esta edición era el propio Gothmog, no tanto los orcos, sino que era el propio Gothmog, que ya adelantamos que no ha visto cambios. A mí esto me parece que es carne para fact que nos vaya a venir en el futuro, pero Gothmog se ha quedado igual. Pero bueno, al menos ahora podemos aumentar un poquito el número de miniaturas y ponerles arqueros, que parece una tontería, pero antes no tenían. Y bueno, está bien, lo veo bien, Mario. No, ya te digo que en el caso de Ejército de Gothmog o Legiones de Mordor, no creo que vaya a cambiar sustancialmente la situación de estas dos listas que están un poco ahí en el limbo. Pero en el caso de Blackgate, yo ya quiero hincarle el diente por algún sitio. Y lo que te digo es arreglar lo que nunca debió romperse, la verdad. En realidad, esta Mickey herramienta me gustaría que la guardáramos para más adelante, porque este comentario viene, pero al pie, Sí, para un tal perfil cual. que
Pero de hecho, ahora que has dicho los arqueros, me hace mucha gracia porque recordemos que la carga gloriosa de Faramir contra las ruinas de Osgiliath se vio, digamos que parada en seco por una mareada de orcos con arco, curiosamente. Así que ojalá pusieran las... Claro, es que cuando los orcos están atacando la puerta de Minas Tirith, es que se ve arqueros también. Junto a Grond, se ven arqueros. Entonces, es que no tenía ningún sentido que no pudieras incluir orcos. Yo no sé muy bien qué les pasó por la cabeza. Pero bueno, lo han arreglado y ahora permitimos añadir esto. Y hablando de adiciones, que quizás se pedían también un poco y que son cinematográficas, Mario, el tema de el Mumak de Harad en Usurpadores de Edoras. Una mezcla curiosa, ¿no? Aquí manejas más tú, pero también dejan Haradrim Warriors. Creo que está súper bien. Creo que visualmente funcionan muy bien ambos ejércitos juntos. Le da un poquito de variedad a... Permitidme que lo diga, me parece un poco una puta mierda que solo tengas un tipo de tropa y eches 80, sobre todo cuando son como zarrapastrosos. Entonces los ejércitos que permiten tener más de un tipo de tropa, sobre todo cuando visualmente son muy diferentes, creo que siempre es positivo, ya que ni que sea a nivel de darle diversidad. Entonces creo que está muy bien solo este hecho. El tema de añadir el Mumak me parece también una muy gran adición, pero el impacto a nivel de juego lo vas a ver tú mejor que yo. El impacto a nivel de juego. Esto desde ayer, ¿vale? Estamos grabando esto a 4 de julio. Las FAQs se publicaron ayer, día 3. Mucha gente me ha preguntado, ¿vale? Porque saben que sigo teniendo un rincón en mi corazoncito para los Mumakil. Y mucha gente me ha preguntado, oye, ¿cómo lo ves? Tal y cual. Bueno, yo creo que el Mumak es un perfil que en esta edición tiene problemas. Evidentemente lo han mejorado. Con el tema de que podamos seguir cargando. Ahora, además tenemos que hablar de eso, ¿eh? De que pueda seguir cargando si... O sea, se pueda seguir aplazando si están cargados. Y hay gente que me preguntaba, bueno, ¿esto cómo lo ves? Tal y cual. Yo soy un poco escéptico con el Mumak por eso, porque me parece que en el contexto actual, en el meta actual, que es muy de disparos, muy de disparos, y de cosas muy rápidas, el Mumak puede tener problemas, como ya los ha tenido hasta ahora. No es un perfil particularmente práctico. Pero en Usurpadores puede llegar a ser un tema por la combinación con los Crebain. Yo siempre he dicho que lo importante de cuando juegas un Mumak es que tengas algo con lo que poder destrabarlo. A mí esta intención que tenía Workshop con la lista de Harad de que jugaras 2 Mumakil sin nada en el suelo me parece suicida. Pues no vas a hacer nada, no vas a jugar la partida, ¿vale? El Mumak necesita una escolta. Tiempo alguien me decía, ¿no? ¿Por qué va a necesitar una escolta un Mumak? No tiene sentido. Pues tiene sentido porque es un bicho grande y fácil de parar si le cargas. Y siempre, normalmente vas a tener miniaturas que él. Ahora con Usurpadores y el Crebain, puede que tengamos esa variedad que necesitaba y más que variedad, agilidad que necesitaba para destrabarlo y para que pueda hacer sus cosas. Me genera mucha curiosidad. Creo que pueden surgir cosas interesantes. Eso sí, recordemos que entra como héroe menor, o sea que en la práctica le vas a poder meter solamente pues 6 Haradrim. No es mucho, ¿vale? No es demasiado. Siguen siendo 6 arqueros Haradrim. Y recordemos además que no tiene como opción de equipo el comandante Mahud, que creo que le daba un toque al Mumak y para mí es un imprescindible. Aquí tenemos que ir con el que va en la torre y fin de la historia. Tengo curiosidad, Mario. Tengo curiosidad de ver qué pasa aquí. Creo que van a quedar listas muy bonitas cuando la gente se ponga a trabajar, customiza algún Mumak y se haga escénicas con el Mumak destrozando las murallas de Edoras. Me parece que va a quedar bastante bonito. Y es una edición interesante, la verdad. Tengo muchas ganas de ver cómo queda. Me parece genial. No sé si te parece que pasemos al siguiente documento, quiero decir. Que Espera, antes de eso voy a comentar algunas rapiditas, ¿vale? Que me parecen interesantes. Adelante. Yo es que quería ir a lo mío. Vale, por eso. Disparos rápidos, ¿vale? Boromir de la compañía. Puede usar su regla de protege a los medianos si Frodo está llevando el anillo y es el único hobbit que tiene a 3 pulgadas. Nos dicen que sí. Curioso, ¿eh?
Esto No yo podría. cuando jugué. Yo cuando jugué Breaking of the Fellowship me inclinaba a que no. O sea que. Aquí dicen que sí. Tema interesante, ¿eh? Lo Aquí hay siente en el una agua. que. Dime. Lo siente en el agua. Exactamente. Nota que está ahí, supongo, ¿no? Fíjate que se le escapa cuando intenta robárselo, por aquí, sin embargo, se sabe que está. Interesante. Aquí hay una bastante importante, Mario. Esta no la deberíamos dejar pasar, ¿eh? Ojo, la tengo por aquí, vale. Los wargos y wargos ferales que se vuelven monturas separadas, ¿ganan la keyword bestia? Y nos dicen que sí. Ganan una keyword. Esto antes no estaba claro. Lo resolvimos en el grupo de resolución nacional que tenemos de fax domésticas españolas en este sentido, así que está bien que hayamos acertado con esta. Y nos dicen que sí, que se vuelven bestias cuando se vuelven monturas separadas. Y hay otra que me ha parecido llamativa que nos dice que si fuerzas a mover a Grima por un poder mágico o una regla especial, sí se revela. Y nos dicen que sí. Sí, 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 es verdad. Es, Esta la vi, me ha olvidado completamente, me parece extremadamente relevante y creo que va en la línea de seguir jodiendo Army of the White Hands, si te fijas. Sí, correcto, seguir jodiendo a Grima un poquito más, ¿vale? Que nunca está de más darle un poco de por saco. Y bueno, creo que ya, si te parece, podemos, para tampoco alargarnos mucho, podemos pasar a las de... ¿De cuál hablamos ahora? ¿Del Hobbit? ¿Hay alguna del Hobbit relevante que tengamos que hablar? Porque Iba a ir a hay Army varias que of se repiten. Iba a ir a Army of Middle-earth porque creo que están más ligadas y luego pasamos a la del Sí, Hobbit, que varias son repetidas. venga, pues tira con las de Middle-earth. ¿Por cuál empezamos? Por la que más me afecta, aunque ya te digo que no va a cambiar el panorama, que es, vaya chicos, nos hemos dado cuenta de que Brasil está un poquito sobrecosteado. Vamos a volver a bajarlo al coste inicial. Recordad que os lo hemos hecho peor, pero creo que nos hemos pasado haciéndolo más caro. Vamos a devolverlo a su coste anterior. Gracias. Primero de todo, gracias. El incremento en puntos era sustancial, ¿eh? Eran 20 puntacos. Estamos hablando de que se iba 190. Estaba durísimo. Sí, sí, era una. Lo de Inrágil era una cosa tan incomprensible que la propia Workshop en el artículo ha reconocido, profe, no lo hicimos. O sea, la propia Workshop en el artículo ha dicho, mira, no estaba bien, lo sabemos, no estaba bien, no tiene sentido, vamos a bajarlo en puntos a ver si se reduce. Ayer hablaba con nuestro amigo Sanuchija de Domadores de Mumax. Él está muy contento porque ha estado dándole oportunidades a feudos en las últimas semanas de forma muy entusiasta, perdón. José, un abrazo y un saludito. Y ya estaba haciendo listas. Al final, tampoco te cambia tanto, pero me parece que es una cuestión de justicia, ¿vale? Que cueste esos 20 puntitos menos porque es cierto que no tenía sentido. O sea, Inragil estaba totalmente fuera de las mesas de juego. Estaba absolutamente cancelado porque no tenía lógica ese coste. Me hubiera gustado, Mario, que hicieran lo mismo con Gothmog, es lo que comenté antes. Porque Gothmog e Inragil rimaban en este juego. En el sentido de que o me bajan los puntos o le ponen más cosas. Pero que cueste más caro y o sea peor o sea igual, no puede ser. Las dos cosas a la vez no pueden ser. Entonces, ojalá hubieran hecho lo mismo con Gothmog, pero me alegro por Inragil y espero sinceramente que se vean más listas de feudos, porque es que es un ejército muy bonito, coño. Es que es uno de los ejércitos más bonitos del juego. Y ojalá se vea más. Vale, voy a simplemente dar dos tips. En honor a la verdad, Imragil es mejor porque ahora tiene acceso a combate 7 de base. Es cierto que esto es muy positivo. Sigue faltándole desafío, que no entiendo por qué no lo tiene, siendo líder, o sea, líder de una facción y héroe de leyenda. Han dicho, no, este desafiar no, este solo es pasivo, este solo recibe. Y luego el impacto en listas, curiosamente, revisitaba en el Builder, que por cierto, enhorabuena a los que hacen el Builder porque estaba actualizado rapidísimo y la diferencia eran 20 puntos. Entonces dice, más un caballo y la lista se volvió a cerrar. O sea, no hay espacio a la experimentación masiva tampoco, ¿eh? Quiero decir, lo que antes estaba, ahora haces pues más un caballo y gracias por venir. Pero aún así, sinceramente, si me preguntáis, creo que está un pelín sobrecosteado, sobre todo si lo comparamos. Que, por cierto, listas en las que impacta esto, obviamente, feudos de forma menos significativa, menos de West, no es una gran opción ahí, en base a mi experiencia. En Pelennor
puede empezar a entrar, depende de qué configuraciones, no sé hasta qué punto viable, pero ya es una opción más viable y creo que ya está, ¿no? Sí. La Sí, de creo que me Grief estoy of colando. Eomer, ¿la has comentado? Y perdón, y en Grief of Eomer. Y aquí es donde resaltan las diferencias, por desgracia, negativamente con Imrahil. Porque al final vemos que el Eomer, que está a tope en esta lista, me refiero a tope de fuerte y a nivel de estadísticas, perdón, a nivel de stats es cuando más alto ha sido Eomer que en todo el histórico del juego, cuesta solo 140 puntos cuando lo armamos con caballo y escudo. Comparativamente hacemos lo mismo con Imrahil y nos sube a 170. Siguen siendo 30 puntazos cuando la única diferencia es el atributo de combate. Hablo de base, no teniendo en cuenta reglas especiales de la lista, con lo cual me parece que Imrahil sigue estando un poquito por encima de lo que debería, sobre todo si lo planteamos fuera de feudos como una opción viable, puesto que, por ejemplo, en el mismo Men of the West sigue siendo a todas luces mejor incluir Eomer que no incluir Imrahil. Y además las tropas que habilita Imrahil tampoco son suficientemente buenas como para justificar el coste elevado que tiene. Ya digo, una vez más, por desgracia, porque Feudo sigue siendo la niña de mis ojos, pero la niña de mis ojos está en la vitrina, ¿vale? Entonces esto sí que lo quería comentar porque me parece bien, pero quizá no perfecto. Al menos han vuelto a lo de antes. Sí. Quiero decir, hemos arreglado un poco el desaguisado, pero bueno, al menos es algo, como dices. Hablando de arreglar desaguisados, ¿me permitirás, si puedo, Claro, hablar del otro claro. punto fuerte? Porque este me impacta personalmente, pero ya no solo porque a mí me gustara la lista del Balrog, que como todos sabéis es mi parte favorita de las películas desde pequeño y todo esto, y la gente no se lo cree, pero aunque hago la broma, es verdad. O sea, es mi parte favorita de las 3 películas, es toda la parte de Moria. Sino porque creo que era una cuestión, como decía Mario, hemos guardado antes una Mickey herramienta, la retomamos y reabrimos esta sección de has arreglado algo que para empezar ni siquiera debiste romper. Y es que han permitido añadir el tambor de Moria normal en la lista de profundidades de Moria, popularmente conocida como la lista del Balrog, ¿vale? Esto tiene implicaciones. No es que vaya a impactar tanto, pero creo que es una cuestión también de justicia. Porque hasta ahora la única forma que teníamos de meter un tambor era con el tambor de escudos negros. Y no tenía mucho sentido. Todos decíamos, ¿por qué este sí y el otro no? ¿Vale? Era bastante raro, era un poco extraño. Y creo que ellos mismos se han dado cuenta de que no tenía sentido. Es una cosa lógica y al mismo tiempo también un poco práctica, ¿vale? Porque el problema que tenían el tambor de escudos negros es que si te mataban a alguno de los tamborileros, las baquetas las tenían que coger otros orcos de escudos negros. Lo cual nos obligaba a meter escudos negros, que son 3 o 4 puntos más caros. ¿Vale? Entonces esto nos quitaba algunas miniaturas. Ahora, yo nunca he sido particularmente fan de los escudos negros de Moria. Ni en la edición anterior, ni en esta. Y ahora creo que ya directamente no se van a ver tanto porque no merece la pena. Ahora tenemos más goblins que puedan recoger las baquetas, más goblins más baratos. Yo ya he hecho algunas pruebas de lista con el tambor normal y no queda mal. Es cierto que no sirve para que Profundidades de Moria vuelva a ser la lista infumable que fue. No lo va a ser, ya os lo adelanto. Pero como mínimo le da un poquito más de margen para que probemos varias cosas. Entonces me parece que aquí han arreglado algo que era necesario arreglar. Y a mí me pone contento, la verdad, que estoy deseando jugarlo otra vez. A ver qué pasa. Bueno, y con razón, bajo mi punto de vista. O sea, creo que era literalmente lo que decías. Si pones como en la peli y los tambores están en el aire, en un sitio hipotético, contextualmente situacional, vale. Pero si me dejas poner unos, déjame poner el otro. Aparte que no había razón para que quitaras una opción que tú mismo ya hiciste. Que aunque no se ven en la película, existieron y has hecho una miniatura. Es que es lo típico de Warzone, no se entiende, es como o los quitas y entonces me quitas la mini o lo descatalogas o lo dejas como lo que sea, o los pones. Pero si los pones y has hecho dos, pues deja los dos. Entonces no se entendía muy bien, bajo mi punto de vista, que dejaras una opción y no la otra, cuando una me parece más nativamente o más orgánicamente justificable que esté. Por lo que decía, escudos negros te los has sacado un poquito de la manga y encima me obligas a poner varios que quizá no quiero por mantener la coherencia de la lista ni que sea a nivel estético o a nivel de perfil.
Entonces, la verdad es que me congratula y me deja el corazón contento este cambio, que igual a nivel de juego no impacta muchísimo, pero a nivel de miniaturas es como gracias por devolverme lo que ya era mío y me quitaste sin justificación. Esperemos que no vuelva a ocurrir. ¿Alguna más que te llame la atención de... Me he puesto un poco pasivo-agresivo, ¿eh? Que no vuelva a suceder, que no vuelva a pasar esto. No, pero ¿sabes lo que pasa, Mario? Que estamos... world is healing, ¿sabes? El mundo está sanando, estamos recuperando poco a poco la cordura. Es decir, empezamos con un juego súper limitado, súper limitante, con opciones cortadas por todas partes, y poco a poco estamos volviendo a recuperar cierto sentido común, ¿vale? Ok, hazme listas cerradas si quieres, pero como mínimo déjame incluir cosas en esas listas, ¿vale? Estamos recuperando un poquito la cordura, estamos recuperando un poquito el saber hacer, y eso me alegra, de verdad. En fin, ¿alguna otra que te llame la atención? Dime, dime. Sí, no iba a decir como devuelve mis juguetes. Mira, muy rápido, Básicamente. Sí. vemos que donde teníamos la opción de llevar el chamán orco de Angmar, nos da la opción de que añadamos la opción de llevarlo en Wargo. No, creo que impactó a nivel de juego poco, pero si lo tenéis conversionado, enhorabuena, lo podéis volver a utilizar. Nos puntualiza que los catafractos Easterling lo que hacen es sustituir el escudo por los tambores, por los Wardrum, con lo cual entiendo que había gente que dudaba por el atributo de defensa o a la hora de escudarse, o si lo llegaban a desmontar. Y por último tenemos que en Isengard tenemos la inclusión del chamán Uruk-hai, que por cualquier razón estaba fuera, pues había quedado fuera, no había sido incluido, y nos lo añaden como héroe menor. Además de esto, y esto probablemente te lo deje a ti, que lo tienes más por la mano, no especifica cómo funciona el Dragon's Fire Breath, que nos dice que es como un arco, que es una cosa que ya nos decía antes, pero a nivel de impactar, por ejemplo, una miniatura de caballo, nos dice que tenemos que elegir aleatoriamente a ver a quién le impacta como un arco. Con lo cual no es como que le afecte, no es como que sea un bolón increíble que le pega a todo el conjunto de la miniatura, sino que le pega una parte específica como un arco. No sé si esto estaba así antes, pero me parece que la especificación era necesaria porque antes daba lugar a ambas interpretaciones. Sí, o sea, antes ya te decía que era un disparo de arco. Lo que pasa es que en la cabeza de muchos jugadores me parece que no computaba el hecho de decir, pero es una bola de fuego, ¿cómo va a ser como un arco? Bueno, pues sí, quiero decir, ya era así y lo han aclarado. Lo que te dice es que en el caso de caballería, pues tienes que evidentemente tirar para ver a quién le das, pero nos especifica que cualquier otra, o sea, a quien no haya sido impactado, sea el jinete, sea la montura, se llevan un set blaze. Bueno, me parece lógico y razonable y ya está. Es una cosa que hay que tener en cuenta y que no tiene, para mí no tenía mucha más discusión antes y ahora ya la va a tener menos. Encontramos también, Mario, para que no se nos pase, cagaditas de la workshop que también habíamos ya aclarado en el grupo nacional y que ahora son oficiales, que es lo del tambor del catafracto de los orientales, que antes no tenía el bracket Easterling y por tanto tenía un Wardroom, un tambor de guerra, que no le afectaba a nadie. Y ahora lo que han hecho es ponerle Easterling, claro, para que los Easterling se puedan beneficiar del tambor del catafracto, ¿no? Una tontería porque de facto ya lo estábamos jugando todos así, porque era lo lógico, pero bueno, lo han resuelto, ¿vale? Y hay una que me está afectando últimamente porque estoy jugando bastante Cazatum, que es cómo desplegamos los espejos en escenarios en los que no hay una zona de despliegue como tal, por ejemplo los de Maelstrom of Battle, y aquí nos dice que es antes de que se tire de iniciativa. De forma orgánica creo que ya lo estábamos jugando todos así, tiene sentido, ¿no? Y una que me ha hecho mucha gracia, porque esta es si esto lo ha preguntado alguien y ha intentado usar esto, es un perro, pero es un perro con todas las letras, Mario, porque dice: Brorgir recupera un punto de voluntad por su regla especial de Sorcerer's Adept cuando usa una canalización heroica. Ya, Es como, esta vale. pack tiene Sorcerer's Adept, recordemos que le permite a Brorgir recuperar un punto de voluntad si saca un 6 natural. No, es un 6 natural. La canalización heroica te da el 6, pero no es un natural 6. La gente es perra, ¿eh? Sí, a mí me llama mucho la atención porque, a ver, a veces me gusta que haya un poquito más de profundidad en el juego y, a ver, hay gente que pensará que es una tontería, pero me hace gracia cuando dice, si juego un escenario que es de noche
yo llevo un dragón que dispara fuego. Cuando disparo una bola de fuego, tengo un +1 para herir. Recordemos que la justificación de esto es que como está oscuro no lo ves venir. Es como tronco, es una puta bola de fuego. O sea, lo que no sé es cómo no hace de día ya por dónde va. ¿Sabes? Quiero decir, vale, ok, la bola de fuego, si estás en un entorno boscoso, crea un fuego. Vale, este nivel de reglas no es necesario. Pero ¿de verdad no ves venir un troncho de fuego que te está disparando un dragón? O sea, yo entendería que este en concreto no tuviera un +1 para herir, ¿no? La lógica no siempre es tanto lo que hacemos. Y al final, esto es un juego, Mario. Esto es un juego. Ya, pero me hace mucha gracia el tipo. Uy, es que me mató una bola de fuego porque no la vi venir. Hombre, quiero decir. No sé hasta qué punto, pero. Pero además que adelante. quedaría como en las películas o en las series tipo Juego de Tronos, que antes de que el dragón vaya a escupir el fuego, la boca se le ilumina básicamente porque hay gas en combustión en esa boca, ¿no? Entonces, es como, coño, verlo lo tienes que ver, pero bueno, ya está. Que no le vayamos a dar más vueltas. No, no espero, pero me hacen gracia estas cositas. Bueno, Si ¿a te qué parece, pasamos pasamos ahora? al Hobbit, te iba a decir justo. Venga. Sí. No Vale, tengo vemos otra. que hay varias piscinas. Obviamente, Legolas está repetido, Whitehill está repetido. Mira, aquí es donde. Esta es la que me he dejado antes, creo. Que Whitehill también está en Thorin's Company, pero creo que nadie lo metía. Pero ahí creo que tiene 0 impacto a nivel de juego. Vemos las específicas de El Hobbit. La que más me ha llamado la atención es que por la regla de Berserk de Beor, si hace un Barge Brutal Power Attack, o sea, si hace la habilidad monstruosa de este tipo, está obligado a volver a cargar por su regla especial. No inhibe de seguir esta directriz. Bueno, supongo que tiene lógica. Es cierto que Beor es un perfil que siempre ha dado problemas por una cosa o por otra, así que mira, si van aclarando cosas, mejor. La verdad. Tiene sentido, sin más. Luego nos especifica cuándo son Sword Protector los campeones de Erebor, cuando se añaden en depende de qué lista. Luego nos dice, este quizá lo sabes mejor tú, después de satisfactoriamente aplastar o pasar por encima con un Mumak a un Nazgûl de Dol Guldur, si puede continuar, pues supongo que continuar con la estampida, ¿no? Con la estampida, no, perdón, con el hecho de chafar, no sé cuál es el término exacto que está traducido. A ver, sí, básicamente lo que nos está diciendo es, como tú dejas un marcador con la resurrección de estos Nazgûl, la bestia de guerra puede seguir aplastando, nos dice que sí, porque realmente los has matado. Lo que dejas es un marcador, no dejas una miniatura, así que tiene sentido. Esta entra un poco en la categoría de leyendo el reglamento, la resuelves, pero está bien que la aclares. Porque, insisto, el Nazgûl de Dol Guldur que matas es un marcador, no es una miniatura. Entonces, el Mumak puede pasar por encima y aquí no ha pasado nada, literalmente, ¿no? Me parece bien que la aclaren. La de los campeones de Erebor que comentabas con el Sword Protector de Thorin me parece interesante, porque hay dos Thorins. El juego está Thorin yelmo de piedra y está Thorin escudo de roble. Entonces es bastante interesante que, como tú dices, dependiendo de la lista en la que lo pongamos, si beneficia. Y nos dicen que sí. Esto es curioso, ¿no? Porque pues, Dwalin, campeón de Erebor, es protector acérrimo de su primo Thorin, pero aparentemente también de su sobrino tercero, que es Thorin yelmo de piedra, ¿no? Él, si tú te llamas Thorin, Dwalin dará la vida por ti. Puedes no conocerle de nada, pero si te llamas Thorin, estás en su lista. Está bien. Algo pues tendría que tener llamarse Thorin. Ojalá hubieran cambiado la regla Sword Protecton Thorins, como en general. Claro. No sé, aquí por eso he optado por una solución graciosa, realmente. No, pues como todos se llaman Thorin, aplica a todos. Aunque temáticamente a lo mejor no tenga tanto sentido, pero aplica a todos. Nos da igual, nos la sacamos. Seguimos para adelante. Ay, qué bien lo pasamos con este juego a veces. En fin, como dices lo del Hobbit, son muchas repetidas, así que no tiene mucho más sentido pararse. Pasamos a otra cosa. Sí, pasamos, si te parece, al Rules Manual. Venga, vamos allá.
Vale, querría empezar con la que me hizo clickbait en el artículo, que es el hecho de que nos preguntan si los banners o los estandartes se pueden pasar a una miniatura que estaba involucrada en el mismo combate que la miniatura equipada con el estandarte mismo, y nos dice que no, lo cual creo que es algo que antes no hacía. Y está bien que lo digan, porque al final es como que ambos estaban tan centrados en el combate que pues, si viene tu compañero y tenía estandarte y lo matan, pues estás un poco preocupado porque no te maten a ti, ¿no? Entonces tampoco te da como la posibilidad de coger ese estandarte. Entonces, de alguna forma, hace más fácil, ¿no? La pérdida de estos estandartes en caso de no tener pues el típico apoyo con lanza. Sí, como tú dices, de forma orgánica podía ser que nos diera la tentación de que lo pudiera recoger, pero es cierto que Samir estaba en combate, así que, bueno, me parece bien que lo aclaren, sinceramente, ya está. Lo que pasa es que tendremos que tenerlo en cuenta porque estoy seguro de que muchos por inercia igual lo seguimos haciendo mal. Nos habla, bueno, antes la he encontrado, pero voy a ir por orden, prefiero. Nos dice que si una miniatura está obligada a cargar, pero para ello tiene que saltar, dejarse caer, saltar encima de un pozo, una valla o lo similar, que sea una condición necesaria para hacer esa carga, si está obligado. Y sobre todo, si tiene que gastar poder o hacer reroll para esas tiradas, hacerlas exitosas, con tal de cumplir sine qua non la condición de cargar. Y nos dice que no a ambas, lo cual es como gracias, porque de hecho es un tema que siempre se ha hablado con los gemelos, y es el hecho de que cuando uno muere, si lo aplicamos tal y como sea, de la forma más restrictiva, literalmente el otro se queda sin poder el turno siguiente. Porque si requiere hacer un movimiento heroico porque pierde la iniciativa, si requiere además hacer combates heroicos y si requiere además gastar poder para matarlos, pues es que en el momento que muera uno, el otro se va a hacer un inválido que probablemente lo pierdas también. Que creo que es en gran parte porque se ha ido cada vez utilizando menos, sobre todo cuando el coste de los mismos ha ido subiendo, ¿no? Esta la hemos hablado tú y yo alguna vez, ¿eh? Y yo estaba en la posición contraria, así que aquí realmente me tengo que callar la boquita y acatar. Pero yo era de los que decían que si la mini tenía que hacer todo lo posible por cargar al objetivo, pues lo tenía que hacer todo lo posible. Entonces, para mí aquí habría sido un sí. Sin embargo, es un no. Respetamos las decisiones judiciales, como dicen siempre los políticos, ¿vale? Y seguimos adelante. Tiene también sentido, como dices, a efectos de que, uno, el héroe no se vuelva injugable, dos, tampoco lo quemes. Bueno, me parece que tiene lógica, ¿vale? No voy tampoco a hacerme cruces por esto. Tiene tanto sentido como para mí podía tener lo otro. Y bueno, está bien que lo aclaren. Voy a comentar yo una, si te parece, que no me gustaría que se nos pasara. Y es que esta me hizo mucha gracia porque ayer nuestro amigo Josete de Señores del Valle dijo que esto era una errata, una revisión de Legacy encubierta, Mario. ¿Vale? Es A como... ver, Sí, sí, la sí, sí. introducción. Claro, Legacy, como todos sabéis, no va a recibir soporte oficial. Esto ya lo han dicho por aquí y por pasiva. Sin embargo, hay cosas problemáticas. Y una de ellas era la regla especial del Rey Dorado que impide que le hagan ataques. Básicamente, que le impacten en combate. Y una duda que teníamos siempre fue, bueno, eso sí, ¿se le pueden hacer entonces ataques de potencia brutal al Rey Dorado? Si activa Ah, esta regla. Tú no puedes aclarar esta regla directamente porque Legacy no tiene soporte oficial, pero ¿qué es lo que ha hecho Workshop? Ha sido decir, ¿puede un monstruo hacer ataques de potencia brutal si no tiene posibilidad de hacer strikes, de hacer golpes? Como sería, por ejemplo, este caso. O sea, lo hace de forma genérica y de paso mete varios ejemplos. Y lo que nos dice es que no, que para que un monstruo pueda hacer ataques de potencia brutal, tiene que tener la capacidad de hacer strikes. bueno, tiene sentido. También Tiene creo sentido que nosotros. Sí, dime. no, bueno, perdón que Dime, te haya dime. pisado. Creo que también es una solución elegante entiéndeme, en la forma de estructurar, la forma de explicarlo, porque si en el futuro añades cualquier tipo de regla especial, piensa un poder mágico, un perfil, una habilidad o lo que sea, si la añades de forma que diga no puedes hacer strikes, te cubre este tipo de situaciones si las planteas de este modo en el texto. Sí. Es un poco esto, realmente.
Esto lo debatimos mucho de nuevo en el grupo de resolución nacional. Yo tenía mis dudas, las sigo teniendo. Me parece que esta es una solución de conveniencia porque el wording de la regla es el que es. Y me parece que aquí simplemente han querido dar los menos problemas posibles. Una vez más, acato las decisiones judiciales. Aquí no pasa nada. Nos plegamos a nuestro amo y señor Workshop y aceptamos, pero bueno, está bien que lo hayan aclarado. ¿Qué más cositas, Mario, te llaman aquí la atención de esta tanga de fax? Voy a ir picoteando si no te importa. Una que también destaca en el Vale. artículo es las miniaturas que tengan carga monstruosa aún tiran al suelo si están utilizando un ataque de potencia brutal. O sea, vale, tú cargas con una bestia alada y en caso de que hagas simplemente una apartar o lo que sea, sigues tirando al suelo. Es decir, o hagas un arrojar, sigues tirando al suelo. Lo cual es interesante y les da un poquito más de potencia. Yo creo que sobre todo a las bestias aladas que no se están viendo nada. No sé si estás de acuerdo, tienes como alguna interacción que yo me esté perdiendo. No, no, es un poco esto. Me parece que está intentando que recuperen un lugar en nuestro corazón, ¿no? Es como cuando Bart es el niño burbuja y Ralph dice, mira, es Bart y está intentando recuperar nuestra amistad. Pues esto es lo mismo, ¿no? Están intentando recuperar nuestro cariño en las bestias aladas que están totalmente desahuciadas. Ujú. De hecho, justamente podemos enlazarlo perfectamente con los cambios en el hull, que es el arrojar, si no recuerdo mal. Siempre tengo problemas con la traducción. Y nos dice Sí. que es ahora las miniaturas que sufren esto, sufren 2 en lugar de 1 impactos de fuerza 6, con la subsiguiente interacción con la caballería. Pero creo que lo hace mucho más interesante a nivel de que sea cada vez más una opción viable y no tanto como algo tan circunstancial. Porque esos 2 impactos de fuerza 6 son mucho más potentes, obviamente, que uno, pero está literalmente dando el doble de potencia a un ataque de potencia monstruosa. Creo que no habíamos visto cambios ¿Esto? en los ataques de potencia monstruosa desde que cambiaron el ángulo en el que podías arrojar, que antes era como 360. Bueno, cambiaron también en el empujar, creo que hicieron cambios para que no se fuera todo el mundo de madre. Ahora no me acuerdo de memoria, pero era para que las miniaturas que estaban detrás no se tuvieran que ir 3 pulgadas también, que esto la verdad que Ah, daba bastante, sí, daba lugar a situaciones a veces rocambolescas, vamos a decir. Lo que pasa es que estoy buscando el hurl ahora, el arrojar. A ver, no, pero realmente, fíjate, es que ya decía yo que esto me sonaba. Siempre, los 2 impactos de fuerza 6 de la miniatura que arroja siempre están. Esto siempre ha estado. Ahora lo que han cambiado es otra cosa. Me parece que lo que han cambiado es que. A ver. espérate, Vale, que igual si la mejor mi. Sí, es sí, vale, ya sé lo que han por... cambiado. Vale, adelante, lo tienes delante. Sí, lo que han cambiado es que ahora, si la montura o el jinete. Esto lo han añadido nuevo. Si es una miniatura de caballería, se va al suelo a menos que o la montura o el jinete tengan fuerza 6 o más alta. Esto es lo que han cambiado. Esto es. Vale, vale. Bueno, pues olvida lo que he dicho. Entiendo que está también a nivel de hecho lo hemos enlazado correctamente, creo que es a nivel de que las bestias aladas sean mejores en este sentido, ¿no? Porque al final un arrojar ya Sí, no hay duda de que tira, simplemente sufrías el impacto y a correr. exactamente. O sea que ahí se queda eso. Vale, alguna que me ha llamado la atención, si te parece, la de las bestias de guerra. ¿Vale? Había un cierto debate. Tú ahora sabes que las bestias de guerra tienen una regla especial. No tanto una de sus reglas especiales, pero pues, forma parte de lo que es la descripción de las bestias de guerra, que pueden seguir aplastando, aunque les carguen, siempre y cuando no superen su fuerza. Las miniaturas que le han cargado. ¿Vale? Se acabó lo de bloquear a un Mumak con un tonto de Minas Tirith y que ya ese turno el Mumak no ha ganado. Vale. El debate que estaba era, porque, de nuevo, mirando el wording de esta parte del reglamento, era, vale, si le he cargado y luego por lo que sea me matan a esa mini o me la sacan del combate, el MUAC sigue sin poder activar. Pregunta interesante. Lo que nos dice Workshop es, no. O sea, solamente las miniaturas que han cargado y siguen en combate con la bestia de guerra, ¿vale? Evitarían que active si superan su fuerza. Nos dice, ten en cuenta
que las miniaturas no están emparejadas en combates hasta la fase de combate, obviamente. Así que aunque tú cargues miniaturas a la bestia de guerra, no se quitarán aunque les carguen otras detrás. Yo lo entiendo así. Básicamente nos está dando una aclaración para ver cuándo puede activar la bestia de guerra. Esta era necesaria. Bien. Esta era bastante necesaria porque es verdad que tal y como estaba el wording ahora mismo daba pie a toda clase de interpretaciones. Y ahora lo que tenemos es eso, que si tú las sacas del combate, la bestia puede activar normal. Pero si están trabadas con la bestia, aunque tú les cargues detrás, si le toca a esa bestia de guerra, podrá activar. Perdón, no podrá activar. Perdón, porque seguirán, se considera que siguen pegadas a ella y por lo tanto siguen sumando su atributo de fuerza. Vale. Si quieres hago una tirada de 2-3 rápidas, pues son muy sencillitas, muy sustanciales. Nos dice que una miniatura de caballería que haya cargado, luchado y por lo tanto, y se haya convertido en que se haya quedado libre, una vez hecho eso, si después carga, si después le cargan, aún mantiene los bonos de caballería. Nos dice que sí, si las condiciones siguen siendo las necesarias que se listan para que sigas teniendo los bonos. Cual me parece interesante. O sea, tú has hecho tu carga, has matado, y si luego han venido y te han hecho un combate heroico, pues sigues cargando, ¿no? Vale, entiendo que va acorde con el hecho de que la miniatura va con cierta inercia y que no puede como evitar seguir tirándote al suelo, ¿no? Luego nos dice, miniaturas que lleven el anillo único y muevan parte de un movimiento heroico, si fallan y por lo tanto, como lo mueve el contrario, necesitan estar en rango de 6 del que hace la acción heroica. Nos dice que no, creo que tiene sentido, que si estás moviendo en contra de tu voluntad, la voluntad no te lleve donde la voluntad te quería llevar, ¿no? Que lo decida al contrario, lo cual está bastante bien. Y una que me ha llamado la atención porque me parece un tanto heroica es, ¿puede una miniatura bajo los efectos del Paralyze, que recordemos es que el que te hace muñeco, que te quedas literalmente como una momia en un túmulo, puede pasar el estandarte cuando lo matan? Y dice que sí. Claro, nos dice que es como que el amigo dice, ok, no mueras en vano, cojo el estandarte. Porque el otro está más muñeco que, como dirías tú, más muerto que muertín. Pero me ha gustado la aclaración y quizá no es súper sustancial, pero las aclaraciones, si están bien justificadas, me llaman mucho la atención. Sí, entraba un poco en la frontera de está bien que lo aclares, pero graciosa. Es graciosa. Había alguna también que me parecía interesante. Aquí hay una que dice, si una única miniatura está en el rango de múltiples marcadores de objetivo, ¿puede controlarlos a la vez? Y nos dice que sí. Ojo, ¿eh? Yo pensaría que esto sería que no. En otros juegos en los que voy bicheando, en Legión, por ejemplo, creo que esto también se puede hacer. Así que me parece razonable que se pueda. Supongo que... No sé en qué situaciones se puede dar, ¿eh? Peanas grandes, imagino. No, creo que es en las en artefactos, cuando se caen al suelo, por estar en rango cuenta. Tú supongo que puedes estar en rango de los dos, si los dos se han caído al suelo, y contaría por los dos. Sí, o lo que te digo, igual peanas grandes como la de Smaug. Esto igual le facilita también un poco las cosas a la hora de controlar objetivos. Puede ser interesante. Puede... Los más de uno están muy cerca. Digo, quiero decir, si son objetivos que están suficientemente cerca, igual con la peana le da para estar a 3 de los dos. Sí, claro. Sí. Bueno, les da un poco más de variedad. Disculpa. Una que se me ha llamado la atención, aunque sea un poquito tarde, es, si te acuerdas, había la regla de los cazadores de Azog que nos decía que todo el mundo era Mountain Dweller. Y la pregunta estaba, pero como lo gana la montura, como lo gana el jinete, lo gana la montura. Y aquí nos dice, hay una de ellas que nos dice, aplica a la montura y al jinete, y nos dice sí. Con lo cual, esa lista sí que es todo lo fuerte que pensábamos que era, porque se hacen Mountain Dweller todos, tanto los jinetes como las monturas, y consiguientemente pueden mover con libertad o con total libertad por zonas boscosas. A mí yo juraría, es verdad que esa está de magenta, pero yo juraría que esto ya estaba resuelto de antes, ¿no? Yo creo que nosotros lo habíamos resuelto como que sí, porque lo estábamos tomando desde la parte del Rules Manual que nos dice que se apliquen a un jinete, se aplican también a la montura por los que tienen, pero creo que bueno, alguien habrá hecho la pregunta directamente. Y por último, es que también nadie va a decir que yo sé que esto me lo miré a conciencia porque cuando juego a Ithilien
tiene esta regla especial de que pueden ganar estas reglas todas las miniaturas, y como llevas jinetes de Gondor, yo ya la tenía como muy interiorizada que sí, aunque al principio yo me inclinaba a decir que no, pero ciertamente leyendo el manual es que sí. Pero bueno, está bien que lo hayan aclarado. ¿Qué ibas a comentar? Iba a decir, agrupar varias, tenemos Woodland Creature, Swift Movement, Spectral Walk, Mountain Dweller, Fly y Cave Dweller, que nos dice que añadamos esto al final del párrafo que describe las reglas especiales, que nos dice que estas reglas pueden ser usadas por miniaturas que aún no están en el campo de juego. Básicamente, que si eres un pájaro puedes entrar volando. Sin comentarios, tiene lógica. Quiero decir, ya está. Es que no hay mucho más que decir. Está bien que lo hayan aclarado. Yo creo que estamos jugando ya así, la verdad. O sea, me parece que de forma orgánica y funcional ya lo estamos aplicando. Pero bueno, si está especificado, pues mejor. Igual que otra cosa que creo que era bastante lógica, que está justo debajo, que es que si las bestias de guerra pueden llevar objetos ligeros o pesados. Evidentemente no. Quiero decir, no tendría mucho sentido. Pero bueno. De hecho, nos especifican en una pregunta anterior que cuántos objetos pesados puede un monstruo llevar, o una miniatura con burly, nos dice que solo una. Lógico también. Bueno. Bien. Sí. Eso, de hecho, me parece que ya lo estábamos jugando así. Quiero recordar. Bueno, no lo sé, ¿eh? Ahora tendría que hacer memoria. La vez que nos surgió esto fue. Me parece que en un torneo que llevaba yo el Balrog, y me parece que lo que resolvimos fue que sí, que solo podía llevar un objeto pesado. O sea, que me parece que ya lo estábamos jugando así. Hay uno de los escenarios donde creo que llevas heridos, y no recuerdo ahora si eran objetos pesados o se consideran objetos pesados, entiendo que sí, y como Sí. había interacciones con monstruos determinamos que sí podían llevar más de uno. Nos especifican aquí que no. En este caso yo llevaba Whitehill y al contrario llevaba Balrog, con lo cual entiendo que esto nos determina que sí, solo se puede uno y no más de uno. Estupendo. Vale. Pasamos a. O sea, nos queda algo del Rus Manual. Hay aquí alguna que me parece un poco de perogrullo, por ejemplo, que dice que si las alas, armas, estandartes o cualquier otro equipo cuenta como parte de una miniatura al efecto de determinar el in the way, ¿vale? Determinar trayectoria disparando. Chicos, hace muchos años que no. Esto ya dábamos por hecho que no. Vale, lo han aclarado. Perfecto, pero me parece que decir la espada te está tapando para la flecha me parece un poco demasiado, ¿vale? Pero bueno, entiendo que hay gente para todo. Lo de las alas, bueno, las alas todavía lo podría pasar, ¿eh? Aquí rompo una lanza por si alguien lo intenta aplicar, porque al fin y al cabo las alas son una parte del cuerpo y, hombre, hay miniaturas en las que es una muy buena parte del cuerpo, por ejemplo. Whitehill y demás. Águilas en general, pero bueno, está diciendo que no. Ok. Seguimos otra cosa. Sí, creo que quedaría solo el Match It Play. Sin embargo, son bastante concretas. No sé cómo de específico quieres que seamos con ellas, o comentar algunas o la dinámica que observo en varias de las reglas, como tú veas. Comenta la dinámica esta que has dicho, a ver qué encontramos, y ya igual sale de forma más Vale. orgánica al comentar el resto. Vale, veo varias que al final lo que suele premiar el Match It Play es lo máximo posible. Me explico. Cuando haya situaciones que den lugar a error porque se cumplan más de una condición que dé puntos, normalmente se asume la posición, se asume la postura que más puntos te otorgue. Con lo cual, por ejemplo, miniaturas que estén un poco más de la mitad, o sea, que sobrepasen el centro, ni que sea parcialmente, se considera que están en el lado contrario. Y si matas, ¿cómo era? Si matas a la vez la miniatura más cara, pero a la vez es el general, pues te daría puntos por ambas cosas. Si la miniatura más cara es la que tienes que matar y hay más de una, se determina por ambos jugadores al principio. Y si ese es el general y esa es a la vez la miniatura más cara y ese es a la vez el que tienes que asesinar, pues te daría todos los puntos, digamos, ¿no? No el hecho de sumar puntos por uno de los bullets que tenemos a la hora de contar los puntos hace que no contemos puntos por lo mismo en el resto de las cosas que nos otorgan puntos, ¿no? Y luego he visto una que era muy mítica, que además recuerdo que Pepe en concreto la decía, y la pregunta es, ¿puede una montura con la Keyword Hero
ser designada en escenarios como Fog of War o Asesinato como objetivo, nos dice que no. Lo sentimos por el Wargo de Azog, ya no es más un objetivo a la hora de matarlo y en Asesinato, Claro. por ejemplo. O el pobre Sombra Gris, que estaba en el punto de mira de muchos jugadores. A ver, para mí tiene lógica, ¿eh? Tiene sentido. No deja de ser parte de una miniatura mayor. Entonces, para mí tiene lógica. Vamos a decirlo así, que para mí tiene sentido. Ojalá Barbol fuera montura y no pudieras escogerla, ¿te imaginas? Ojalá. Para que la Ojalá. usaría. Ojalá. Bueno, pues a ver, hemos hecho un repaso más o menos completo a las facts estas que se han publicado. Ha habido bastante chicha, ¿eh? Normalmente no hablamos tanto y hemos hablado un montón. Muchas de las cuales eran bastante concretas, pero es verdad que Sí. varias de ellas, todas las referidas a los costes en puntos, tienen impacto directo, sobre todo la de Waikick. Diría que sin lugar a dudas esta es la más relevante, sobre todo por el número de veces o de iteraciones que vamos a tener con ella. La siguiente en relevancia diría que es Legolas, aunque sea de forma circunstancial porque no le quita gran parte de la potencia. Y luego diría que como aún seguimos en esa tendencia, aunque sea bajista o a la baja del uso del Balrog, el hecho de añadir el tambor creo que es positivo y el hecho de que haya gente tratando de usar Imrahil también. Con lo cual estos son los que yo destacaría por encima del resto. Pero sí, como Sí. dices, muy nutrido. La de los orcos, en listas que no lo tenían de forma nativa, pues me parece muy bien también. Para darle un poco de vidilla a Mordor, cuyas facciones estaban en horas muy bajas, ¿vale? Estaban muy mal las listas de Mordor y me parece que esto les puede dar un poco de vidilla. Yo personalmente ya estoy pensando malicias con Blackgate, así que veremos a ver qué pasa. Y en general estoy satisfecho con esta remesa de comentarios y de cambios. Me gustaría, como tantas otras veces, Mario, pues que hubiera sido un poquito más, ¿cómo te diría? Más expansivo, que fuera un poquito más ambicioso, es decir, vamos a entrar un poco más a cambiar cosas que claramente no funcionan. Pues lo que te he dicho, Godmog sigue estando muy mal. Los corsarios de Umbar, da pena verlos. Las facciones Haradrim en general no están bien. Suladan me parece muy caro. Suladan yo creo que es otro candidato a que como Inrahil se le haga una rebaja de puntos urgente, porque es que está muy mal, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos por el buen camino y no me lo esperaba, ¿eh? Yo llevaba un tiempo muy negativo y muy pesimista con Workshop, pero este me parece un muy buen camino para este juego, porque se nota que si quieren pueden. Y me gustaría que en los próximos que en próximas ventanas de modificaciones se siguiera un poco este camino de que tomaran nota de lo que o bien no está funcionando porque es demasiado bueno, o bien no se está jugando porque no es práctico, no es funcional, no es usable, y le dieran oportunidades. O sea, esto que se ha hecho con Inragil, que es cierto que no va a hacer que Feudos esté en lo más alto de las listas usadas y demás, pero que como mínimo se den cuenta de decir, oye, esto no funciona, esto no se está jugando, vamos a intentar potenciarlo un poco. Me gustaría que este fuera el camino a seguir, la verdad. Y si es así, yo estaría bastante satisfecho. Totalmente de acuerdo. Me he olvidado los Cribates, por cierto, discúlpenme, no estoy, no Sí. estoy hateando, no voy a escuchar lo que he dicho al principio. Está obviamente al mismo nivel que Whitehill a nivel de implicación en el meta actual o en lo que se está jugando. Pero sí, me gusta la tendencia, me gusta que al final, aunque sea tarde y mal, vamos a decir siendo un poco quejicas, pero sí que actúen y estén haciendo caso de lo que se está viendo y creo que ninguno de los cambios es irrelevante. O sea, creo que todos de hecho, gran parte de los cambios y de las preguntas que salen en las facts son cosas que hemos encontrado en el día a día y en torneos y ya no somos personas que estemos jugando cada fin de semana, con lo cual significa que estaban muy presentes en el panorama actual. Así que una vez más celebro los cambios, como tú bien dices, en la buena dirección. Muy bien, pues lo vamos a ir dejando por aquí. Nosotros volveremos. Mario, me alegro de haber vuelto a recuperar sensaciones. Es que hacía tiempo que no grabábamos. Yo quiero aclararlo porque hay gente que me ha estado preguntando. Es básicamente todo culpa mía, ¿vale? Es básicamente por mi culpa en todo momento. Estoy
por circunstancias personales un poco más ausente de este tipo de cosas. Y Mario está siempre dándome con el látigo en plan de tenemos que grabar, así que aprovecho para pedirle públicamente disculpas. Que sepáis que aparte de nosotros seguimos planificando programas, ya estamos en proceso de grabar el próximo grande y seguimos y estamos ahí. Pero la vida se me ha echado un poco encima, seguirá siendo así una temporadita, pero que vamos a seguir. Eso, vamos, Mario ni cotiza, ¿no? Que vamos a estar ahí al pie del cañón. Pues en realidad, obviamente acepto las disculpas, no eran necesarias, simplemente son cosas que suceden en la vida, pero que sí, vamos a estar ahí al pie del cañón, tenemos ganas de estar ahí, nos gusta lo que hacemos, creemos que tenemos algo que aportar positivo y al final, ni que sea por el histórico que llevamos y por lo que nos encanta hacer esto, vamos a darlo todo y vamos a estar continuamente dando contenido en mayor o menor medida, pero siempre intentando que sea de la más alta calidad. Que participando yo va a ser bastante complicado. En fin, Mario, vamos cortando, ¿no? Si te parece. Cortamos. Esperamos que a los que os da pereza leer las facts o simplemente nos hayáis echado de menos o os haya gustado este programa, que es un tanto perecedero, porque de aquí a... ¿Tú crees que en agosto habrá facts? Entiendo que no. De aquí a unos pocos meses probablemente esté caduco este programa, así que disfrutad del tono melodioso de nuestras voces mientras aún esté vigente. Sobre todo melodioso el mío, que ayer estuve de concierto. Vuelvo a irme de concierto hoy. Así que me parece que ha sido más que oportuno grabar hoy porque mañana creo que sería imposible. Así que con ese apunte y de nuevo pidiéndoos disculpa por este hiato de tiempo que hemos tenido y prometiendo que habrá bastante más, nos despedimos. Dejadnos todos los comentarios que queráis y que consideréis oportunos, ya sabéis que siempre son muy agradecidos. Si nos hemos equivocado en alguna cosa, si hemos resbalado en alguna cosa, nos lo comentáis también sin problemas. Y nos vemos en el próximo vistazo a la piedra vidente.